el libro de Hechos es con la intención de resaltar la importancia y la influencia del Espíritu Santo en el desarrollo de su iglesia. El propósito entonces de este programa que hemos iniciado hoy es el siguiente: que nosotros podamos ver capítulo tras capítulo cómo se preparó la iglesia apostólica para recibir la promesa de Dios y recibir en ellos el Espíritu Santo. ¿Qué hizo la iglesia apostólica? ¿Qué hizo la iglesia para que un grupito reducido de personas, de hombres imperfectos, pecadores, de diversas posiciones sociales y económicas, causaran tan grande impresión en un mundo gobernado en ese entonces por un imperio gentil? ¿Cómo lo hicieron? El libro de los Hechos nos va a decir. Y hoy, mis queridos, yo quiero decir lo siguiente aquí. Versículo 6 y versículo 7, los apóstoles de Cristo le hacen una pregunta importante. ¿Qué preguntaron ellos? ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué responde? ¿En qué estaban pensando los apóstoles aún? ¿En qué pensaban? ¿El reino qué? El establecimiento del reino. Todavía tenían la esperanza de que el reino de Israel, ¿qué cosa? Fuera restaurado. De que la promesa de que la simiente de David se sentase en el trono se cumpliera. Estaban preocupados, por usar una expresión, todavía por un reino, ¿qué cosa? Terrenal. Lucas está tratando de poner entonces en nuestros sentidos lo que dice el versículo 4 y versículo 8. Versículo 4 dice: en una ocasión, el que comía con ellos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? ¿Y para qué era ese poder? Para predicar el evangelio. Para ser testigos. Amén. O sea, el poder del Espíritu Santo iba a capacitar a la iglesia apostólica para convertirse o para convertirlos en qué cosa? En testigos. ¿En qué lugar? En Jerusalén. El impacto comenzaba ¿dónde entonces? Y ese impacto, esa explosión iba a abarcar ¿qué cosa? Todo el mundo. Todo el mundo. Ahora, los discípulos todavía estaban pensando ¿en qué cosa? En lo terrenal. ¿Recordaban ellos la promesa del Padre? No. ¿Estaban pendientes de eso? No. ¿O estaban preocupados aún en cuál sería la suerte del reino de Israel? Y yo pregunto, ¿en qué pensamos nosotros hoy? ¿Clamamos a Dios por el Espíritu Santo? ¿Lo pedimos? ¿Pedimos al Espíritu Santo? ¿Oramos por eso? Interesantemente, el versículo 8 dice que el poder del Espíritu Santo iba a capacitar a los apóstoles para convertirlos en ¿qué? En testigos. Lo que yo noto es lo siguiente, mis queridos. Número uno, los apóstoles debían obedecer. ¿Debían qué cosa? Obedecer. Porque había una orden.
debían esperar el cumplimiento de la promesa de quién. El Padre. Y esa promesa debía ser esperada ¿en qué lugar? En Jerusalén. En Jerusalén. Y el cumplimiento de esa promesa dependía de una preparación especial que debían tener ¿quiénes? Los apóstoles. Eso lo veremos mañana. Pero hoy simplemente yo quiero señalar que los apóstoles debían estar dispuestos a obedecer la orden del Padre de permanecer ¿dónde? En Jerusalén. Sin hacer qué cosa. Sin hacer nada. Número 2. Los apóstoles debían aprender a esperar. ¿Aprender a qué cosa? Y eso no sabemos mucho. Generalmente los seres humanos nos apresuramos, nos desesperamos y salimos a cumplir con una misión de Dios desprovistos del poder de Dios. ¿Cuántos resultados se obtienen en la misión de Dios sin estar respaldado por el poder divino? ¿Cuánto es? ¿Hay alguno? O sea, si usted sale a predicar el Evangelio simplemente porque usted se siente que debe hacer algo y sale corriendo muy a prisa porque es la obra de Dios que va a hacer y no se detiene a esperar en la promesa del Padre, ¿con cuántos éxitos regresará? Por otro lado, todo aquel que se dispusiese a esperar el cumplimiento de la promesa debía ser un hombre o una mujer que entendiese la razón por la cual Dios enviaría su Espíritu sobre ellos. En los discípulos nació un deseo, nació una intención. En los versículos siguientes usted se va a dar cuenta que Jesucristo asciende al cielo, ¿sí o no? Asciende al cielo, versículo 10 en adelante. Y se queda mirando al cielo todavía. Y dos ángeles se le acercan y ¿qué les dicen? Ese mismo Jesús que ha sido quitado de vosotros y ha ascendido al cielo, ¿cómo volverá? Versículo 13. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Dos versículos interesantes. Número 1. Antes de la ascensión, los discípulos preguntaron acerca de qué cosa? Del reino. ¿Restituirás el reino de Israel para este tiempo? Jesús le dice, no estén preocupados por eso. ¿No estén preocupados por qué? Por eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces, deben estar concentrados en una cosa. ¿Cuál sería esa cosa? ¿Recibir qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo iban a recibir? El versículo 14 dice, todos estos estaban como unánimes en qué cosa. Unánimes en qué, hermanos. O sea, la iglesia apostólica estaba unida en qué cosa. En oración y ruego, pidiéndole a Dios qué cosa, el cumplimiento de la promesa. Dese cuenta que ahora Jesús se va, ellos no se quedan desilusionados porque ahora han entendido que al Jesús irse tienen la esperanza de que se cumplen ellos ¿qué cosa? La promesa. Pero deben esperar en Jerusalén y se reúnen en el aposento alto y se unen con ese solo propósito, que Dios cumpla en
asuntos banales de la vida, en los asuntos pasajeros, en cuánto trabajo yo tengo, en cuántas ocupaciones, en cuántos bienes debo adquirir en la tierra para tener felicidad, para sentirme satisfecho o satisfecha. Se reunieron en el aposento alto para estar unidos en oración y ruego. Amén. Amén. Necesita hoy la iglesia de Dios el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué lo necesita? Para ser testigos. ¿Para ser testigos dónde? Jerusalén piense que es su casa. ¿Qué es su qué? Su casa. Que son sus vecinos. Que son la gente donde usted trabaja. Son personas que tienen que ser influenciadas a través del cristianismo que usted vive. Pero de repente ese cristianismo está desprovisto de poder porque la iglesia necesita unirse en oración y ruego. Lucas, hermanos, quiero enfatizar bien eso. Lucas está escribiendo el libro de los Hechos no para decir cuán buenos eran los apóstoles. Usted se va a dar cuenta en el libro de los Hechos que los apóstoles cometieron cantidad de errores. El libro de los Hechos se escribió para que la iglesia se dé cuenta que el triunfo de ella depende en la manera o en la forma en que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Oración y ruego por un solo propósito: que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. Amén. Que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Puede hacer eso la iglesia de Dios hoy en día? Amén. ¿Se puede la iglesia unir en oración y ruego? Amén. Pero vaya más allá con el aspecto de la unidad. Porque para unirse en este propósito hay que dejar entonces muchos asuntos personales de lado. Muchas ambiciones personales hay que dejarlas atrás y entender que la iglesia de Dios hoy le urge una prioridad: que el Espíritu Santo venga sobre ella. Amén. Y no pedirlo como probablemente hemos hecho por mucho tiempo. Nos han enseñado y se nos ha predicado en las iglesias que debemos pedirle a Dios que nos dé ¿qué cosa? Su Espíritu. Y hemos convertido esa oración en un rezo y cada día decimos lo mismo: y Señor, dame tu Espíritu Santo. ¿Para qué? La Biblia dice que el Espíritu Santo le sería dado a la iglesia apostólica para convertirlos en testigos. ¿De qué vamos a testificar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué vamos a decir? Una verdad sencilla, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Amén. No es un mensaje de profundidad teológica, es decirle a la gente lo que Dios ha hecho en ti. Amén. ¿Recuerdan Marcos 5? Los endemoniados de Gadara. ¿Conocían mucho de teología? No, pero habían experimentado en ellos el poder de Dios. Amén. Y no tenían que hacer mucho: tocar una puerta y que la gente lo reconociera como una persona que había sido tocada por el Salvador. Amén. ¿Ha hecho algo Dios en tu vida? Amén. Entonces es tiempo de mostrárselo a otros. Amén. Llegará un momento en que tus fuerzas ya no te den. Y cuando esas fuerzas ya no alcancen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti como resultado de una iglesia unida en oración. Amén. Asuntos personales tenemos todos.
Iniciamos un programa hoy muy ambicioso, por usar una palabra, que uno pudiera pensar, ¿será que los dirigentes de Sion se volvieron locos? A tratar de mover todo el distrito a un lugar y otro. No dé lugar, hermanos, a la duda. Yo pienso que si la iglesia se une en oración, algo tendrá que hacer Dios. Amén. O sea, una iglesia orando a Dios, Amén. una iglesia orando unida a Dios, Amén. con un propósito, por lo menos una oración de esas será oída por el Señor. Amén. Y Dios bendecirá a su iglesia. Amén. Pero tenemos que despojarnos de las tantas cosas que nos enredan en esta tierra. De vivir clamando a Dios para que nos dé su espíritu y sin embargo tenemos algún tipo de situación con el hermano, con la hermana. Tenemos algún tipo de situación con los dirigentes de la iglesia. Tenemos algún tipo de situación con el pastor de la iglesia. O sea, ¿cómo puedo yo demandar de Dios la unción del Espíritu Santo cuando no me cae bien el pastor de la iglesia? Cuando no me caen bien los ancianos de la iglesia. Cuando no me caen bien los dirigentes de la iglesia. Cuando no me cae bien el hermano cualquiera que sea. Una iglesia que se une para pedir a Dios que envíe su Espíritu Santo sobre ella, tiene también que aprender a amar a su prójimo. Amén. Y eso somos nosotros. Amén. Una iglesia que se une a Dios en oración, pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ella y que la convierta en testigo para la gloria de su nombre, también debe pedir que Dios quite el espíritu de crítica, de murmuración, que quite el orgullo de nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, que Dios nos humille. Lo hizo con Nabucodonosor en un tiempo. O sea, unirse en oración y súplica con la intención de clamar para que el Espíritu de Dios inunde nuestras vidas, involucre entonces algún tipo de sacrificio. Los discípulos de Cristo, que anduvieron con Él 3 años y medio, todavía ambicionaban alguna cosa terrenal. Y a veces no consagramos la vida por entero a Dios, porque alguna trivialidad de la vida nos los impide. Alguna trivialidad de la vida, alguna cosa pasajera. Yo quiero animarte en esta noche para que el sentimiento de Lucas, para que la intención de Lucas al escribir el libro de los Hechos se haga una realidad en tu vida. Amén. Que tú hagas un alto en tus ambiciones personales, en las cosas mundanales que te llaman a la atención, y que puedas unirte con la iglesia de Dios en oración y súplica. Amén. En oración y súplica. Cuando la iglesia está unida en oración y súplica, hermanos, tiene la capacidad de tomar decisiones que glorifiquen al Señor. Amén. Independientemente de lo que muchos creen, esa iglesia que se unió en oración y súplica eligió al discípulo número 12. ¿Sí? Algunos dicen que el número 12 era Pablo, pero el capítulo del libro de Hechos dice que el número 12, ¿quién era? Matías. Hay debate teológico con eso, pero yo veo una iglesia que se unió en oración y súplica, que pidió la dirección del Espíritu Santo, que no estaban ociosos en el aposento alto cuando lo hicieron, y el Espíritu de Dios entonces eligió a Matías. ¿Debía ser Pablo? No sé. Aquí dice que fue Matías. La iglesia de Dios, hermanos, necesita dejarse dirigir por Dios. Amén. La iglesia de Dios necesita que el Espíritu de Dios la conduzca. Amén. Hoy en día, la religión, y esto lo he mencionado en varias ocasiones, la religión se ha convertido en un asunto de modas. ¿Asunto de qué? De modas. Y la religión, como moda al fin,
usted va a la tienda y compra el traje que a usted más se le acomode, ¿verdad, David? Más se le acomode, el que usted quiera. Entonces la religión se ha hecho hoy, cada uno trata de hacer un traje a su medida. Y hemos aprendido a decir, la Biblia dice tal cosa, pero yo creo esto. Y yo creo lo otro. Entonces, con tantos creos, ¿cómo se va a unir la iglesia de Dios? Con tantas personas pensando, ¿cómo se va a unir la iglesia de Dios? Solo de esta forma, permitiendo que el Espíritu de Dios sea quien dirija nuestras vidas. No por un mero sentimentalismo, sino con un entendimiento correcto de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aunque la indicación del Espíritu sea contraria a nuestros sentimientos, debemos abocarnos siempre a lo que Dios nos ordena. Amén. Mi llamado, mis queridos, es que aprovechemos estos 28 días de oración unidos por su Espíritu para que realmente hagamos eso. Nos unamos en oración y ruego. Amén. Usted sabrá cuándo lo hace. Usted sabrá cómo lo hace. Lo que sí queremos que usted pueda decirle, Señor, yo quiero que tú me hagas un cristiano genuino para gloria de tu nombre. Yo quiero que tú me conviertas en un testigo de la grandeza, de la obra maravillosa que tú has hecho en mí. Amén. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Él puede cambiar vidas. Él puede transformar a un cristiano tibio, flojo, descuidado, en un cristiano poderoso para la gloria de su nombre. Pero tenemos que unirnos en oración y ruego. Tenemos que venir humillados delante de Dios para que Dios nos exalte y a través de su Santo Espíritu, la iglesia de Dios en el distrito de Sion pueda hacer obra tan maravillosa que podamos nosotros quedarnos entonces con los ojos abiertos, llenos de asombro. Así que el Espíritu de Dios está dispuesto y Dios está pidiendo una iglesia que ore, una iglesia que clame, una iglesia que iba con un propósito, y es que el Espíritu de Dios dirija su vida. Y yo quiero orar en esta noche por algún hermano, alguna hermana que quiere decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a formar parte de ese grupo. Yo quiero que tú me ayudes a vivir unido, unida a mis hermanos en oración y súplica para que el Espíritu Santo transforme mi vida. ¿Hay alguien aquí que se levanta? También lo ve por la pantalla ya detrás. Se puede levantar en esta hora y decirle, Señor, ayúdeme a formar parte de este grupo, de esta iglesia, que unidos en oración hemos de clamarte a ti para que cumplas en nosotros la promesa de darnos tu Espíritu Santo. Dios eterno y Padre celestial, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque en la lectura del libro de los Hechos podemos entender que la iglesia apostólica se unió, se fortaleció y creció porque se dejó guiar por tu Espíritu. Amén. Y nosotros aquí en el distrito de Sion clamamos a ti para que el Espíritu Santo que inició esta iglesia la siga haciendo crecer. Amén. Que nosotros podamos ver tu gloria manifestada cada noche en este lugar y en la iglesia que haya de ocurrir la reunión. Y que cada miembro de este distrito haga compromisos serios contigo de convertirse en tu testigo. Amén. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija. Amén. Que tu Espíritu Santo pueda inundar nuestras mentes con tu gracia. Que nos ayude a amar las cosas espirituales sobre las materiales. Que digamos como Pablo, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Que gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos. Permite que vivamos unidos en oración y súplica, esperando que cumplas en nosotros la promesa de darnos tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bendiciones para todos, hermanos. Amén. En este momento vamos a cantar el mismo tema, el Espíritu de Dios. Puesto de pie, por favor. Alzaré por ti mis ojos a los montes, veré a ojos cerrados siempre aquí, aunque vean las montañas trazarse. Pueden ir saliendo mientras vamos cantando. Seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios. Alzaré por ti mi voz y mi alabanza. Que los cielos se desplomen frente a mí. Destruida dar mi boca una alabanza. Yo seguiré adorándote, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de poder y amor. Alzaré por ti mi voz y mi canción. Alzaré por ti mis ojos hacia los cielos. Cuando llamen las estrellas, ¿dónde estás? Quiero que tu mano me sostiene. Yo seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de poder y amor. Pasaré por ti mi voz y mi canción. Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de poder y amor. Alzaré por ti mi voz y mi canción.